El tema que nos toca hoy tratar es sobre crear categorías y dentro de esas categorías las preguntas y las preguntas para el cuestionario. Primero vamos a ver cómo activamos cómo nos vamos hacia las categorías. Le damos un clic aquí en esta ruedita se llama menú de acciones. Dentro del menú de acciones nos vamos hasta aún más, le damos un clic en aún más y nos vamos hacia abajo. Aquí nos vamos hasta categorías. Dentro de categorías le damos un clic. En este caso, por ejemplo, ya teníamos creado unidad 1, unidad 2, unidad 3 y ahora voy a crear una unidad 4. Para crear una categoría de la unidad 4 me tengo que ir hacia abajo y acá dice por defecto. Y si por defecto va a ser este el curso. Entonces ahí voy a escribirle unidad 4. Añadir categoría. Entonces me voy hacia abajo y ya tengo la unidad 4 ya dentro de mi curso que es el de introducción a Moodle. Dentro de esta unidad 4 voy a crear por lo menos una o dos categorías más. Entonces me voy hacia abajo y aquí mi categoría padre va a ser unidad 4. Eso es lo que tienen que atender porque ya no es directamente la de Moodle, ya no es Moodle esta, sino va a ser dentro de la unidad 4. Entonces marcamos unidad 4 y ahí escribimos, por ejemplo, emparejamiento. Y le damos un clic en añadir categoría. Entonces nos fijamos aquí abajo y ya está. Dentro de la unidad 4 creamos emparejamiento. O sea que todas estas categorías creamos dentro de unidad 3 y está perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear por lo menos un cuestionario dentro de la unidad de verdadero o falso, por ejemplo. Entonces puedo entrar, darle clic aquí dentro de este dentro de esta categoría y me ubico hasta donde dice crear una nueva pregunta. Le doy un clic y mi pregunta, por ejemplo, va a ser una pregunta de verdadero o falso. Entonces busco dónde está verdadero o falso. Ahí encuentro, le doy un clic en agregar. Le doy un clic en agregar. Entonces vamos a decirle que eso es verdadero o falso de la unidad 4 y va a ser la pregunta 01 para ir organizando esto. Entonces mi pregunta, por ejemplo, va a ser en Moodle tenemos el recurso URL. Entonces, esta pregunta, yo digo si va a ser verdadero o falso. Para mí va a ser verdadero, porque si tiene un recurso URL. Entonces, voy abajo y le digo guardar cambios. Bueno, y así sucesivamente voy cargando todas las preguntas de verdadero o falso. Pero dentro de esta categoría verdadero o falso. Dentro de esta categoría verdadero o falso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dónde voy a crear, por ejemplo, de opción múltiple. Entonces, aquí le doy un clic, por ejemplo, dentro de opción múltiple, yo voy a crear una pregunta y que sea de verdadero o falso otra vez. Perdón, opción múltiple tiene que ser opción múltiple. Entonces mi opción múltiple sería, entonces escribimos ahí, opción múltiple
creo que era unidad 1, va a ser 0, 1. Mi opción múltiple, entonces, las actividades en Moodle son. Y acá les especifico. Puede tener una respuesta o puede tener varias respuestas. En este caso le voy a poner una nomás. Entonces me fijo actividades. Por ejemplo, le pongo acá URL. Le escribo carpeta. Después le escribo tarea. Como tarea es la respuesta, entonces yo tengo que ponerle aquí que va a ser el 100%. Y le doy un clic en guardar cambios. En este caso, por ejemplo, nos va a ir diciendo en verdadero o falso hay una pregunta. Dentro de opción múltiple hay una, pero nosotros tenemos que tratar de crear el máximo de preguntas para poder agregar a nuestro cuestionario. Entonces, una vez que creamos todas esas preguntas, entonces ya podemos crear el cuestionario y vamos a crear el cuestionario ahora. Bueno, entonces tenemos que activar edición para poder agregar el cuestionario. Vamos a agregar en el curso de Moodle, nos vamos hacia abajo. Vamos a agregar cuestionario. Aquí está el cuestionario. Lo importante dentro de este cuestionario es lo siguiente. Le vamos a dar un clic en agregar. Ahí está. Ahí le damos un clic en agregar y se va a llamar cuestionario. Bueno, no le escribimos nada, o sea, no hace falta escribirle nada aquí y tampoco que nos muestre también en la página del curso. Lo importante es la temporalización. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiempo va a durar nuestro cuestionario? Entonces aquí todavía esto no tenemos, eso por último tenemos que habilitar, porque si habilitamos y el alumno encuentra y entra para mirar qué hay, entonces ya no vamos a poder agregar más preguntas. Entonces mejor nomás no habilitar nada. También le podemos pedirle el límite de tiempo, por ejemplo, que sea de 60 minutos, de 90 minutos, eso dependiendo ya del reglamento de la facultad. Y también miramos aquí los intentos permitidos, vamos a hacerle en este caso un intento permitido. El comportamiento, vamos a mirar un poco dentro de esquema. Dentro de esquema tenemos que entrar en mostrar más y aquí la navegación va a ser secuencial. ¿Qué significa eso? Primero tiene que responder el 1, después va al 2, después va al 3, pero el 3 ya no puede volver al 1 porque es secuencial, o sea, del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, así va a ir. Y el comportamiento de las preguntas siempre van a ser ordenadas al azar. Eso tiene que estar también activado. Y dentro de opciones de revisión le tenemos que desactivar todas las cosas. ¿Por qué? Y porque así no les va a mostrar el resultado cuando están respondiendo. Porque si se muestra el resultado, los alumnos hacen lo siguiente. Sacan una foto y envían en el WhatsApp para que los demás puedan ya tener el resultado. Entonces mejor nomás que
se desactive dentro de estas opciones de revisión, se activen todas esas opciones. Bueno, y nada más. Le damos un clic en guardar cambios y regresar al curso. Entonces ya tenemos nuestro cuestionario. Entonces le damos clic en el cuestionario y entramos a editar el cuestionario. O sea que ahora le vamos a agregar las preguntas. Entonces entramos en editar cuestionario y aquí también le marcamos esto ordenar. Por ejemplo, si mi suma no va a ser 10, por ejemplo, va a ser 50. Eso ya tienen que definir antes. Le dan un clic en 50 y le dan un clic en guardar. O si es menos, si era 10 o 15. Entonces vamos a agregar esas preguntas que estuvimos creando. Y dice agregar una pregunta aleatoria. Entonces le voy a dar un clic ahí y le digo de dónde quiero. Yo estoy tomando de otra facultad nomás, pero ustedes ahí de donde se creó, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser opción múltiple. Entonces ahí elijo 5 preguntas de opción múltiple para que me agregue dentro de aquí entramos en agregar a pregunta aleatoria. Entonces ella me agregó las preguntas aleatorias directamente. Bueno, y después le vamos a agregar una del banco de preguntas. Agregar del banco de preguntas, estas son preguntas fijas. Quiere decir que a todos le va a salir esa. Entonces uno nomás voy a marcar. Es importante ir creando las preguntas aleatorias, porque si no se copian todo. Voy a agregar más preguntas aleatorias, por ejemplo, preguntas aleatorias. Por ejemplo, va a ser verdadero o falso. Verdadero o falso, yo creé 21 verdadero o falso. Entonces le digo que me traiga 10 preguntas de ahí. 10. Entonces le digo agregar pregunta aleatoria. Entonces acá me dice cuánto ya tengo. Entonces aquí mismo yo le puedo ir cambiando, le puedo dar por ejemplo 2 puntos. O le puedo cambiar en vez de 0.25 que valga 1 punto. Entonces le escribo ahí 1. Un punto en vez de 0.25. Porque por defecto siempre fue 1. Y aquí le digo, ay, va a valer 16 puntos. Entonces le cambio a 16. O si no, le cambio los puntajes a cada uno. Le pongo 2 puntos cada uno. Ahí, guarda. Tiene que coincidir esta calificación con esta calificación de las preguntas. Bueno, y ahora ya me voy directamente al cuestionario. Entonces le doy un clic aquí en cuestionario. Y ya dice intente resolver el cuestionario ahora. Y fíjense, vamos a suponer que yo le di un clic en siguiente, no respondí esto, le di un clic en siguiente. Entonces esta pregunta ya se queda sin responder, yo no puedo volver, pero sí me puedo ir a la siguiente pregunta. Vamos a responder. Y así sucesivamente uno puede ir respondiendo. Y le decimos comenzar previsualización. No terminé. Me hace. Ahí está. Se previsualizó y no está. Siguiente página. Ahí ya vamos a la siguiente.
Bueno, vamos a terminar el intento. Y así el alumno va a ir respondiendo todas las preguntas en forma al azar.